Krishna, mi nombre es Mantraseva Das, mi nombre civil es Jefferson Giraldo, soy de Cali, Colombia, y hace aproximadamente 4 años conocí la comunidad Hare Krishna en 2 partes, en Alemania, en Múnich y en Cali. Y donde profundicé ese conocimiento en la comunidad Hare Krishna fue en Cali, en una ecoaldea que se llama Yogendra Eco Ashram, en las montañas del oeste de Cali. Allí, por un deseo intenso de conocer más acerca del mundo de yoga, hice mi profesorado de yoga de 200 y 500 horas. Y este mundo me fue llevando no solo a conocer la parte de conocer el cuerpo, sino que también me llevó a conocer algo del alma. Me llevó a conocer algo acerca de la profundidad de esta existencia y me fui enamorando poco a poco. Fue como, bueno, un paso fue primero identificar que tenía que sanar muchas cosas en mí y luego empezó una cosa tras otra y bueno, lo que más me sorprendió era que estaba en un ashram, que es un monasterio donde viven personas que viven este camino, y yo empecé a sentirme muy atraído por ello. Yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué si llevaba mucho tiempo en no creer en una forma personal de Dios, sino como en la energía de Dios? Entonces me quedé muy sorprendido porque poco a poco, con las ceremonias y tomando alimentos ofrecidos a Dios y todo, me conecté con esta fuente hermosísima de conocimiento y me sentí muy identificado con entender que soy un alma espiritual y no solamente este cuerpo físico. Y bueno, desde antes de haber empezado a hacer este camino espiritual, este proceso tan bonito, ya venía un deseo profundo en el corazón de venir a Asia y específicamente venir a India. Esto era ya como en el año 2012, 2013, ya esa idea estaba como cocinándose allí. 2014 siguió creciendo, yo estaba en Alemania y después de todo un proceso de mucho cambio antes de lo de yoga, surgió todo este salto, ¿no? En el que me fui a Cali a estudiar yoga y acabando mis 500 horas de entrenamiento, me vino la idea, ya tengo que ir a India, porque si no me voy a quedar en Cali. Y así fue, vine en el 2016 a India y fue algo muy hermoso porque fue como encontrar no solo la parte teórica y práctica que ya había estado implementando en Cali, sino que fue hacerlo in situ, o sea, estar en India celebrando como toda la parte devocional, descubriendo el mundo del yoga de la devoción. Entonces llegué a Brindavan, una ciudad que es como la meca de los Hare Krishnas, por decirlo así. Hace 5000 años Krishna mismo estuvo allí, en donde se vive cada calle, cada segundo, cada minuto se está viviendo la devoción. En las ceremonias, en los mantras, en las clases de filosofía de los maestros. Y allí conocí a mi maestro. Hasta ese momento me llamaba Jefferson Giraldo y cuando conocí a mi maestro, quedé enamorado de su filosofía, de su forma de actuar, de su forma de pensar, y en ese momento él me da el nombre de Mantraseva Das. Y bueno, ahí ya cambia, da otro vuelco mi vida, ¿no? Como 2013, un primer vuelco, 2016, otro gran vuelco, y ahí me uno a la familia de la Misión Brinda, de la familia grande Gaudiya Vaishnavismo, y empieza todo un viaje que no me lo esperaba porque yo tenía planeado hacer un viaje como por todo Asia, de mochilero, toda la cuestión, pero sale un mochilero espiritual, por decirlo así, y empiezo a hacer un viaje y un peregrinaje con mi maestro, con sus discípulos que ahora serían mis hermanos espirituales, y encuentro toda una gran variedad de pensamientos, de formas de hacer las tradiciones. Y bueno, ahí encuentro una gran satisfacción, una gran alegría y me uno con mucho entusiasmo a esta familia. Bueno, muchos de ustedes se podrán preguntar qué es un devoto de Krishna o por qué se les llama a los Hare Krishna o de qué va todo esto, ¿no? Entonces, hace 5000 años, Krishna desciende en la tierra debido a que todo estaba en un gran desorden. Desciende de Mathura y reside en Brindavan durante su niñez. ¿Y por qué desciende? Para recordarle al ser humano que su deber, su religión, su objetivo de vida es recordar el servicio, recordar que la conexión con todos y con el Dios se vincula y se construye a través del servicio devocional. Entonces,
Un devoto de Krishna o un practicante del Bhakti Yoga o del Vaishnavismo tiene eso muy claro y sus maestros, en mi caso mi maestro, tanto de Alemania como de Chile, ellos dos nos están constantemente recordando esto. La forma como tú puedes volver a casa en tu mundo espiritual es a través del servicio devocional. Ahora, ¿qué regulaciones o cuáles son los principios que se siguen? Bueno, el primero es siempre estar conectado con el servicio devocional. ¿Y a qué se le llama servicio devocional? A todo aquello que tú puedas ofrecer a tu maestro espiritual y a Krishna, a la divinidad en la forma en que tú creas, tus acciones. Entonces, cómo puedes ofrendar tu comida a la divinidad, cómo puedes ofrendar tu servicio, tu trabajo a la divinidad, cómo puedes ofrendar tus pensamientos a la divinidad. Y bajo este orden de ideas hay 4 principios básicos que seguimos o que tratamos de seguir en todo momento. Y uno es la brahmacharya, que es como el enfoque de la energía sexual, la no intoxicación a través de ningún tipo de sustancia alucinógena o alcohólica, es decir, drogas o licor. Luego ahimsa, que es la compasión, esto se traduce en el vegetarianismo y veganismo, no consumir ningún tipo de carnes, ni huevos, ni pescado, ni pollo, nada que tenga origen cárnico con sangre. Y no apostar, no entrar en el juego de la especulación, de la ilusión del mundo. Entonces estos 4 principios, el maestro y mi maestro, que se llama Srila Prabhupada, que es el creador de la Sociedad Internacional de la Conciencia de Krishna, ISKCON, él explicaba: cuando sigues estos 4 principios, en ese momento vuelves a ser humano. En ese momento, cuando sigues estos 4 principios, vuelves a conectarte con esa básica esencia de la humanidad. Y ya de ahí en adelante, ya empiezan más principios que ahora les voy a contar, y es el cantar las rondas o la meditación con el rosario hindú. Entonces el canto del santo nombre a través del mantra, en este caso yo sigo un mantra que es el mantra Hare Krishna, que es Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Estas 16 palabras, tanto mi abuelo espiritual Srila Prabhupada como mi maestro Srila Bhaktiloka Paramadvaiti Swami explican cómo es: oh Señor, déjame ser un instrumento de tu amor. Entonces, a través de el canto de estas rondas, se repite una y otra vez este mantra, se repite y se repite y se repite, de tal forma que en tu mente quede constantemente sonando y esa meditación se transforma allí en tu mente, y una vez eso va transformando una cantidad de pensamientos, de formas de ser, y conectando esto, que es súper importante, con los 4 principios que les mencionaba anteriormente, se empieza a formar ese tejido que reconecta el alma, Paramatma, Jiva, la superalma, el alma, con todo lo que nos rodea y con lo que está por encima de nosotros. Y también nos ayuda a recordar que esa chispa divina reside en ti, en él, en todas las personas que nos rodean, y no solamente las personas, sino en los seres, y por eso es que también se sigue el principio de ahimsa. Entonces podríamos pensar o podríamos decir que esos elementos básicos son los que harían que una persona pueda ser llamada Vaishnava o Bhakta o devoto de Krishna o practicante del Bhakti Yoga. Bueno, cabe poner una anotación, una acotación muy importante. Hay 4 periodos que recurren constantemente uno tras otro, y estos periodos van mostrando cómo la mente del ser humano va, digámoslo así, va disminuyendo sus cualidades. Entonces es Satya Yuga, Tetra Yuga, Dwapara Yuga y Kali Yuga, que es la era en la que estamos en este momento. Y para Kali Yuga específicamente, que es la era donde la mente está más distorsionada, más polucionada por toda la información externa, de los agentes externos, en esta era es muy complicado estar constantemente y 100% establecido en estos principios que les acabo de mencionar. Entonces, digamos que no deben creer que porque una persona practica el Bhakti Yoga, entonces ya es perfecta y definitivamente ya se liberó, ¿no?
Al contrario, uno se va dando cuenta en este camino de todo lo que tiene por trabajar, de que cada segundo es una meditación para poder redireccionar los pensamientos que tienden a hacer que la mente quiera romper estos principios. Y es por esto que se nos da una práctica espiritual. Y también se nos da la gran y valiosísima oportunidad de vivir en comunidad. ¿Para qué? Resulta que cuando estás en comunidad, primero voy a poner el ejemplo de la soledad, ¿no? Cuando estás en la soledad, tú puedes engañarte a ti mismo y decir, hoy debería levantarme a las 5, pero voy a poner un poco más tarde el despertador a las 6 para descansar un poco. ¿Y qué sucede? Que la mente te empieza a contar historias y termina levantándote quién sabe a qué horas. Y la práctica espiritual que debería ser a las 5, tal vez ni la haces y te levantas a las 12 y no tienes un apoyo en el que te puedas levantar y decir, listo, me voy a levantar porque mis hermanos espirituales se levantaron, es como un deber personal, pero me siento apoyado en la comunidad. Entonces, esto se le llama Sadhu Sangha o la comunidad sagrada. La comunidad sagrada es aquella familia que te permite estar establecido en tus principios. Es aquella que te va a permitir ver lo que debes mejorar. Es aquella que te va a permitir también poder ofrecer los dones que te ha dado la divinidad a las demás personas. Entonces la comunidad sagrada es muy importante y por eso se recomienda llevar, si no se vive en el ashram, en la comunidad, ir casi que diariamente a visitar el ashram. Además de que ya están las ceremonias del día, que varían entre 3 y 5, 6 ceremonias en el día, en las que se le canta a Dios, se le pide en oración, y 2 veces al día hay clase en los ashrams de la Misión Brinda y de las comunidades Vaishnavas. Por la mañana es la clase de un libro que se llama el Bhagavatam, y en la noche una clase del libro que se llama Bhagavad Gita, que es donde Krishna le revela a Arjuna como todas las claves y secretos de la existencia del ser humano y cómo puede conectarse y reconectarse con la divinidad, con la suprema personalidad de Dios. En este caso, que yo creo es Krishna, pero bueno, en la creencia de cada uno de ustedes puede ser Jesús o Alá o Pachamama, pues el cuerpo de Dios tiene muchas facetas. Y además de esto también es muy importante porque en las comunidades siempre lo que vas a alimentarte va a ser prasadam, que es comida ofrecida a la divinidad. Y esta comida ofrecida a la divinidad quita un peso del materialismo y es la comida que comemos solamente por satisfacer los sentidos. Entonces cuando tú tomas prasadam, que es alimento ofrecido a la divinidad, estás satisfaciendo tus sentidos materiales a través de algo espiritual. Entonces también estás purificando ese karma que vas creando o que deberías crear cuando tomas prasadam. Separa al menos de ese aspecto de tu vida que es la alimentación, estás parando a crear karma, disfrutando sentidos por disfrutar, sino que estás dando una dimensión espiritual a ese disfrute material. Bueno, yo llegué a este camino, como les decía, a través de la práctica de asana. Eso fue lo que me llamó la atención. Bueno, también una parte fue la meditación, pero yo soy una persona que cuando le gusta algo se va por ello, ¿no? Y con mucha determinación. Entonces empecé a practicar cada vez más asana, pero paralelo a esto también empecé a descubrir el mundo del yoga de la devoción y el servicio devocional y cómo hacer servicio en el templo, si sea lavando platos o haciendo un diseño o haciendo una entrevista o haciendo una canción o lo que fuese. En realidad me empezó también a conectar muchísimo con lo que es mi verdadera esencia. Entonces nuestros maestros crean el sistema de Yoga Inbound para darle a personas como yo, que empezamos el camino de yoga a través del asana, un fundamento filosófico y científico para que puedan continuar con lo que es la imagen más grande de yoga, que no solamente es una postura en la que estás allí una determinada cantidad de minutos, sino que puedas llevarlo a un nivel más profundo. Entonces, por ejemplo, usted se sabe, los que vamos en este camino de Ashtanga Yoga, por ejemplo, que hay 8 pasos, y en estos 8 pasos, uno de ellos es las posturas, el asana, y hay otros 7, entonces es como un octavo
de lo que es el camino del yoga desde la perspectiva de la Ashtanga Yoga es lo que todo Occidente conoce como yoga. Entonces, en este sistema Yoga Inbound de la Misión Brinda, la idea es que las personas puedan identificar y conocer yoga no solamente desde asana, sino desde la integralidad del yoga. Entonces, en mi caso, yo empecé haciendo asana. El asana me condujo a crear más conciencia o despertar más conciencia y al mismo tiempo empecé como a decir, bueno, pero yo qué estoy haciendo, o sea, esto que yo estoy haciendo, ¿para qué me sirve? Y fue cuando empezó todo este proceso que ya les conté de, bueno, es que yo soy un alma espiritual, estas posturas me ayudan después a una mejor meditación y a través de la conciencia corporal también te vuelves más sensible. Entonces cuando vuelves más sensible, la parte burda, que es esta parte física, estos 5 elementos, empiezas también a poner tus sentidos en lo más sutil y la parte de la mente, la inteligencia se empiezan a afinar de tal forma que se forma como esa red que se hace como un link, se hace como y allí empieza un proceso que en realidad nunca se acaba, porque el yoga es algo que hasta que dejes el cuerpo, hasta que te vayas a otro plano, vas a estar practicando y nunca vas a llegar a ser un gran yogi, siempre vas a estar un practicante, siempre vas a estar en esa posición del aprendiz, así compartas con otras personas el conocimiento. Es muy importante que la humildad, que es algo que es bastante complejo para los seres humanos de mantener, lo digo por mí al menos, al estar al servicio de los demás, al recordar que somos sirvientes, está allí bastante vinculado y está presente en la vida. Entonces es un eterno proceso de aprender, de dar, de recibir, de compartir y de llevar a la luz la conciencia.